Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las generalidades para la soldadura oxiacetilénica en tubos de cobre para los equipos de refrigeración. Antes que nada, recordar los elementos de protección personal como los cascos, guantes, gafas y la ropa de trabajo, obviamente. Ahora vamos a ver los componentes del equipo de esta soldadura, entre los cuales tenemos el regulador de acetileno. Aquí lo tenemos con dos manómetros: el manómetro de alta presión, que indica la presión del cilindro; tenemos el manómetro de baja presión, que indica la presión de trabajo; la conexión aquí roscada para la salida de la manguera; tenemos el mando de regulador o asa, y aquí tenemos el acople de conexión, en este caso tipo macho, para el tanque o cilindro. Con respecto al regulador de oxígeno, es prácticamente la misma estructura: el manómetro de alta para indicar la presión del tanque o cilindro, el manómetro de baja que indica la presión de trabajo, tenemos aquí la conexión roscada para la salida de las mangueras, aquí tenemos el asa o el mando de regulador, y en este caso un acople de conexión tipo hembra para el tanque o cilindro. Por tanto, no podemos equivocar las conexiones porque ambos tienen dos tipos diferentes de conexión a los cilindros. Veamos aquí las mangueras. Aquí tenemos las mangueras: la manguera verde para transportar oxígeno y la manguera roja para transportar combustible. También aquí tenemos las terminales, en las cuales también son diferentes porque una es rosca izquierda y otra es rosca derecha, así que tampoco se pueden equivocar en las conexiones. Veamos aquí el conjunto de soplete y boquillas. Aquí vamos a ver el soplete. Aquí tenemos la empuñadura, aquí tenemos una O que significa que esta es la válvula de oxígeno, y aquí tenemos una F de fuel que indica que esta es la válvula de paso de combustible. Aquí también tenemos las boquillas con su respectiva numeración dependiendo el tipo de soldadura que vayamos a hacer. Ahora vamos a hablar de las válvulas antirretorno de flama o de llama de oxígeno y acetileno, y en estas existen para el soplete y para los reguladores. Hay que tener en cuenta que este retroceso de llama puede causar explosión en las mangueras o en los cilindros, por tanto puede causar accidentes serios, y esta se debe por las presiones de gases insuficientes, boquillas sobrecalentadas y boquillas obstruidas. Por eso es muy importante, además del mantenimiento de los equipos, tener estas válvulas antirretorno. Y de estas las tenemos, aquí las tenemos para el regulador. Observen acá, importante verificar el sentido de flujo, mírenlos aquí, y la conexión que tiene en los reguladores. También las tenemos para el soplete, aquí lo tenemos aquí conectadas al soplete, muy importante. Y miren también las direcciones de los flujos. Entonces por lo general uno se encuentra de este tipo, ¿cierto? Y en unos otros países está por obligación tenerlas también de uso en los reguladores, como estamos observando acá. Vamos a ver con respecto a los tanques. Aquí tenemos los cilindros de oxígeno. Por lo general el tanque acetileno es de un color rojo, y podemos encontrarnos otros tanques acá de oxígeno color verde o color negro. No olvidar tampoco el encendedor de chispa, muy importante para encender la flama. A continuación vamos a tener las siguientes precauciones para poder trabajar con seguridad nuestro equipo. No permitir que el oxígeno a presión entre en contacto con aceites o grasas, porque la reacción con dichos elementos genera calor. Almacenar los cilindros en áreas destinadas para su fin. Mientras estén en uso los tanques o cilindros, ponerlos en posición vertical y con el extremo de la válvula hacia arriba. No dejar que el acetileno entre en contacto con materiales como el cobre, mercurio o plata sin alear, porque pueden formar mezclas explosivas con dicho gas. No use el acetileno a presiones mayores de 1 bar o 15 psig. Antes de abrir las válvulas de los tanques, asegúrese que los reguladores estén bien ajustados y sus asas desenroscadas por completo. Nunca deje que la presión del tanque de oxígeno caiga por debajo de los 5 bares o 70 psi para evitar retrocesos de flama. Aquí tenemos las últimas recomendaciones, y tiene que ver que cuando comience a abrir la válvula de oxígeno, hágalo lentamente
Esto debido a que es el tanque que tiene la mayor presión. Estamos hablando de, por lo general, de mayor de 2000 psi. No abra la válvula del cilindro acetileno más de una vuelta completa, y esto por seguridad. En caso que tengamos alguna flama, pues solamente podemos cerrarlo en forma bastante rápida. No use ninguna llave mecánica para abrir las válvulas del cilindro de oxígeno, y obviamente menos la del acetileno. Estas deben abrirse con la mano. Use agua y jabón para buscar fugas que puedan haber en las mangueras y múltiples sistemas. Mantener las chispas alejadas de las mangueras y otros accesorios del equipo para soldar. Limpie con frecuencia las puntas o boquillas para soldar y cortar para que estén libres de cualquier partícula metálica o sucio que pueda causar obstrucción y pueda fomentar el retroceso de llama. No haga el proceso de soldadura sin usar los accesorios de seguridad personal. Y antes de soldar, asegúrese que tengamos una muy buena ventilación. En este momento vamos a hacer el montaje de equipos. Para ello vamos a tomar aquí los reguladores, en este caso el regulador de acetileno, y lo vamos a colocar en la válvula de su respectivo tanque. Entonces para ello lo colocamos aquí. Obviamente aquí no se puede utilizar grasas para nada, absolutamente. Ese es un montaje seco, como uno dice, y después que esté aquí enroscado procedemos a ajustar con una llave. Lo mismo hacemos con el regulador de oxígeno. Aquí lo verificamos, vamos a hacer el mismo montaje. Vean que en este caso aquí el acople es hembra y aquí la válvula del tanque, la rosca, es macho. Por tanto es imposible que uno pueda equivocarse en el montaje de los reguladores. También aquí se hace un apriete respectivo con una herramienta boca fija o una llave de expansión. A continuación, verificando que ya estén aquí ajustados los reguladores, simplemente procedemos a conectar las mangueras a los mismos. Entonces tomamos los extremos de uno de ellos y las colocamos en sus respectivas tomas roscadas, como estamos observando aquí. Recordemos que estas mangueras o estos terminales tienen rosca izquierda y rosca derecha, por tanto no se pueden equivocar al colocarlos en los respectivos reguladores. En el siguiente paso vamos a hacer el montaje del soplete, válvulas antiflama de soplete y las boquillas. Entonces en este caso nuevamente aquí tenemos unas roscas izquierda y roscas derecha. Aquí tenemos la válvula de oxígeno, vean aquí tenemos la válvula de combustible. Lo que hacemos es acoplar las respectivas válvulas antirretorno, en este caso para el soplete, y colocamos la boquilla adecuada para el proceso que vayamos a hacer de la siguiente forma. Aquí está, y procedemos a enroscarla. Perfecto. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es conectar el montaje de nuestro soplete, válvulas antiflamas y boquilla a las mangueras. Recuerden que ya tenemos conectadas aquí las dos en un extremo. Ahora vamos a conectar nuestro montaje en los extremos libres que quedan aquí de las mangueras. De la siguiente forma. Correcto. Ahora vamos a hacer la preparación para la unión de los accesorios. Para ello, siempre recordar limpiar las superficies a unir, en este caso con una bayetilla o con una herramienta para quitar todo aquel sucio de la tubería de cobre. Recordar usar el fundente. Recuerden que el fundente nos va a facilitar mucho nuestro proceso, tanto en el tubo hembra como en el tubo macho. Lo siguiente, tiene que verificar que no existan cuerpos u objetos que puedan ser afectados por la flama en este proceso. Si es así, hay que protegerlos del calor y verificar que tengamos una muy buena ventilación, como en este caso protegiéndolos aquí con una platina. Ahora vamos a determinar la longitud de la varilla de aporte que se va a gastar en la soldadura. Por lo general, y esto lo vimos cuando vimos la soldadura con MAP combustible, que dependiendo aquí el diámetro, aquí tenemos los diámetros, vamos a seleccionar una longitud de varilla. En este caso, si vamos a soldar 7 octavos, lo que se recomienda es que gastemos aproximadamente 7 a 8 centímetros de varilla de aporte.
Antes de comenzar el proceso, debemos garantizar el procedimiento de bombeo de nitrógeno por el interior de las tuberías para evitar su contaminación en las partes internas o la formación de escorias. Para ello, tenemos que determinar el sitio donde vamos a hacer la soldadura y en este caso vamos a hacer el siguiente montaje. Vamos a conectar la manguera roja aquí del puerto del juego de manómetros hacia, en este caso, la válvula de control de flujo que estaba acoplada, en este caso, al puerto servicio del compresor, porque yo determiné en este caso que vamos a hacer la soldadura en la línea de succión, ¿no? Hay que determinar justamente el sitio donde vamos a hacer la soldadura para buscar la respectiva toma para hacer el respectivo flujo de nitrógeno. Ahora la amarilla viene conectada aquí al puerto del regulador de nitrógeno que está acoplado a su respectivo tanque. Ahora procedemos a abrir la válvula del tanque de nitrógeno una vuelta, con lo cual se marcará la presión del tanque en el primer manómetro. Veámoslo aquí. Después de ello vamos a enroscar el asa de aquí del regulador para obtener una presión de salida alrededor de unos 5 psi-G. Y debe marcarse aquí. En el siguiente paso vamos a enroscar por completo el vástago de la válvula de control de flujo que está acoplada aquí al puerto de servicio del compresor en sentido horario hasta la posición ON. Ya con esto activamos la comunicación del sistema con el juego de manómetros. A continuación se procede a abrir la válvula de alta del juego de manómetros para que de esta forma el nitrógeno pase de aquí del cuerpo de manómetros al interior del sistema y pueda fluir por el extremo de la tubería donde se va a ejecutar la soldadura. Entonces procedemos aquí, abrimos y vamos a observar en el extremo, en este caso la tubería, la salida lenta del nitrógeno. A continuación vamos a hacer el procedimiento para el encendido de la flama de nuestro equipo. Entonces para ello lo que hacemos es verificar que las válvulas del soplete que estén aquí estén cerradas. Entonces eso aquí lo hacemos haciendo unos giros en sentido horario. Veámoslo aquí. Esta área de oxígeno, verifico que esté cerrada, tanto la de combustible que también esté cerrada. Después de ello vamos a abrir lentamente la válvula del tanque de oxígeno 2 vueltas. Aquí vamos al tanque de oxígeno y tomamos aquí la volanta y la abrimos 2 vueltas, con lo cual se va a marcar la presión del tanque en la actualidad. En este caso puse que 2000 psi-G. A continuación procedemos a abrir la válvula del tanque acetileno lentamente una vuelta. Veámoslo acá, tomamos y al abrir una vuelta entonces vamos a darnos cuenta de la presión del tanque aquí en el primer manómetro de su regulador. En este caso un ejemplo de 200 psi-G. En el siguiente paso vamos a atornillar o enroscar las asas de ambos reguladores hasta obtener la presión de salida deseado en ambos. Para el caso, en este caso del acetileno vamos a enroscar hasta tener una presión de salida de 5 psi-G y en el caso del oxígeno vamos a enroscar hasta tener una presión de salida de alrededor de unos 30 a 40 psi-G. Para este caso elegimos 40 psi-G. Antes de comenzar vamos a tomar agua y jabón y verificar posibles fugas en las mangueras de conexiones. Entonces verificamos fugas aquí en las uniones de las válvulas antiflama, en las conexiones de las mangueras, aquí, aquí y obviamente aquí también. Bien, para estarse que no tengamos fugas y podamos obrar con seguridad. A continuación vamos a tomar el encendedor de pedernal y vamos a abrir un poco la válvula de acetileno del soplete. Cuando la abrimos vamos a hacer la chispa, con lo cual se nos va a generar una flama
puede ser alrededor de unos 15 a 20 centímetros, una flama errática, y la cual nos va a generar bastante hollín, como estamos observando aquí. Después de ello, vamos a proceder a regular esta flama abriendo lentamente ahora la válvula de oxígeno, que está aquí, lentamente hasta obtener una flama con un cono definido aquí. En este caso, para tener una flama tipo neutra, tal cual como estamos observando. Bien, en este tipo de soldadura hay que tener en cuenta que se tiene una temperatura muy alta y por esta razón nunca debemos emplear el cono que está aquí definido para soldar cobre. ¿Por qué? Porque simplemente nos va a derretir el material. Entonces siempre se va a emplear para soldar el extremo aquí de la flama. Entonces tener en cuenta ese detalle. Ahora vamos a hacer aquí el proceso de unión. Aquí vamos a comenzar, es muy similar al proceso de la flama o de la unión con MAP. Entonces lo que hacemos es que calentamos o comenzamos calentando el tubo macho a una distancia de unos 3 centímetros o un poco más, ¿ya? Y cuando ya esté un poco caliente nos vamos hacia la unión como estamos aquí, mírenlo. Entonces después de que estemos aquí en la unión, nos vamos a concentrar cuando se comienza a tornar aquí en la unión un color rosáceo. Mírenlo aquí, el color rosáceo. Y en ese momento vamos a colocar la flama en una inclinación aproximadamente de 45 grados que abrace aquí la unión o el ensanchamiento del tubo hembra, tal cual como estamos observando aquí. Y después de ello vamos a colocar la varilla. En ese momento vamos a ver que ella va a fundirnos de manera bastante rápida. Bien, después de que hayamos colocado aquí, simplemente seguimos el proceso y nos colocamos en una posición ahora a 180 grados de la posición inicial. O sea, si iniciamos aquí, ahora vamos a colocar la flama a 180 grados, sería acá, como estamos observando. Y vamos a colocar la varilla nuevamente para hacer el segundo aporte, para llenar de este lado. Bien, en las tuberías que son mayores de media pulgada, entonces recomiendo que hagas o te traslades por cada 90 grados, o sea que primero comiences aquí, después 90 grados en esta posición, 180 y después en la posición que está en la parte posterior aquí, y vayas haciendo el aporte de esa manera. Ahora vamos a proceder a la desconexión del equipo de soldadura. Para ello, lo primero que se hace es cerrar la válvula de oxígeno lentamente. Cuando cerramos la válvula de oxígeno, nuevamente vamos a tener esa flama errática aquí con bastante hollín. Entonces procedemos aquí, cerramos la válvula y vamos a tener la flama con hollín. Después de ello procedemos a cerrar lentamente la válvula de acetileno del soplete, miremoslo aquí, con lo cual obviamente se va a extinguir la flama. En el siguiente paso procedemos a cerrar completamente las válvulas del tanque de acetileno y el de oxígeno. Entonces nos vamos aquí, vemos aquí, vamos a cerrar aquí, tanque de oxígeno cerrado, y cerramos aquí el tanque, la válvula del tanque acetileno, correcto. En este caso no hay un orden prioritario, no hay ningún problema que comencemos con la de oxígeno o que comencemos primeramente con la de acetileno. Bien. Ahora recordemos que después de haber cerrado aún tenemos gases presurizados en las mangueras y en el regulador. Entonces para ello simplemente procedemos a abrir nuevamente las válvulas de acetileno y de oxígeno del soplete con el fin de evacuar esos gases. Entonces en este caso te recomiendo que primero abras la del combustible que tenemos aquí para evacuar ese acetileno, y después que hayamos evacuado por completo vamos a abrir la de oxígeno, aquí la válvula de oxígeno del soplete. Bien, al final de este proceso todos los manómetros deben estar en 0 psi, tal cual como estamos observando aquí. Ya por último paso,
Vamos a verificar que los manómetros de ambos reguladores estén en 0. Veámoslo aquí. Aquí está en 0 y 0. El regulador de acetileno y el regulador de oxígeno estén en 0. A partir de este momento procedemos a desenroscar las asas de ambos reguladores. Veámoslo aquí, girándola en sentido antihorario. Veámoslo acá, hasta que tengan un movimiento libre. Después de ello, simplemente procedemos a cerrar las válvulas tanto de combustible como de oxígeno acá del soplete. Y a partir de este momento ya podemos hacer el desmontaje de los equipos. Muchas gracias y nos vemos en otro video.